Gracias, señora presidenta. Adelanto que votaremos afirmativamente el proyecto de ley, tal cual viene del Poder Ejecutivo. Y lo votaremos afirmativamente porque contempla gran parte de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros plasmamos en un proyecto de ley anterior, que es justamente la posibilidad de que los sindicatos, no obligatoriamente, como bien dice el proyecto, pero sí tengan personería jurídica. Y digo no obligatoriamente porque es que no se va a perseguir ni se les va a impedir a aquellos sindicatos que no tengan la personería jurídica que sigan siendo sindicatos y que sigan representando a trabajadores afiliados. Lo que sí se les va a exigir es que no puedan cobrar la cuota sindical, la cuota de los afiliados, de los trabajadores afiliados, porque esto genera un problema de credibilidad y genera un problema de transparencia económica. Todos sabemos que en el fondo del tema lo que existe es que hay sindicalistas que en sus cuentas personales de los bancos reciben fondos de aportes de trabajadores afiliados porque los sindicatos no tienen personería jurídica. Entonces lo que se está tratando de buscar acá, a través de esta ley, y me parece muy correcto, es que los sindicatos en su personería jurídica reciban los dineros que tienen que recibir en las cuentas de los sindicatos. Y esos sindicatos tengan personería jurídica. Porque eso le da muchas ventajas al sindicato y también le da ventajas al Estado. A la hora de las negociaciones bipartitas y las negociaciones tripartitas, es necesario que cuando participa el Estado sepa con quién está negociando, sepa en la mesa de negociación a quién se está refiriendo y con quién está acordando. Yo creo que nadie de los que estamos acá, y no le podemos pedir a la gente, a nadie en el Uruguay, que vaya a una negociación con alguien que no lleva la cédula y no dice quién es, y que tampoco dice a quién representa. Eso es lo que pasa hoy en la negociación sindical, muchas veces en las negociaciones colectivas con sindicatos que no tienen personería jurídica. Por eso para nosotros es muy importante que los sindicatos den transparencia y digan quiénes son y a quiénes representan. Esto no es para generar persecuciones sindicales, porque en definitiva si eso es lo que se quisiera, como se dijo acá, alcanzaba con ver quiénes iban a la negociación para también perseguirla. Y además este país también tiene leyes que defienden y protegen a la actividad sindical. Acá lo que se tiene que saber es bien claro, cuando se va a negociar, quién es el que está del otro lado. Porque eso da transparencia, eso da seguridad jurídica y eso permite que el país llegue a acuerdos y a entendimientos que son en beneficios de todos. Por eso es muy importante. Y se cumple con la OIT y se cumple con las leyes que el Uruguay ha ratificado, pero también se cumple con el artículo 57 de la Constitución, que es muy importante. Y nosotros no entramos, como había algún proyecto por ahí, en la reglamentación y en la regulación de la huelga. No, nosotros solamente lo que pedimos es saber que el sindicato, como lo dice el artículo 57 en su inciso 1 de la Constitución de la República, el Estado velará por la creación y formación de sindicatos. ¿Cuál es el problema en que existan nuevos sindicatos? ¿Cuál es el problema que no se ha querido contemplar, por ejemplo, lo que estaba en nuestro proyecto de ley, que es parte de lo que le falta a este proyecto que viene del Ejecutivo, que es que tengan un registro, por supuesto, personal, que lo lleve adelante el Ministerio de Trabajo, con todos los afiliados a cada sindicato? Porque en definitiva eso le va a dar mayor transparencia. Y eso es lo que nosotros queremos que en una ley futura esté integrado y esté contemplado. Nosotros no solo queremos que se sepa quiénes son los que dirigen el sindicato, queremos que se sepa quién son todos sus integrantes, para saber cuál es el sindicato más representativo y cuando el Estado, a través del Ministerio de Trabajo o a través de la justicia, tiene que participar o tomar decisiones, sepa frente a quién lo está haciendo. Y para eso nosotros eso es muy importante. Y a su vez a la hora de la retención de la cuota sindical, también el Estado puede tener un control de cuántas cuotas sindicales se retienen y a dónde van vertidas. Porque no es solo saber que el sindicato tenga una cuenta y que allí vayan vertidos los aportes de los trabajadores afiliados. También es saber cuántos son esos aportes. Porque nosotros acá no queremos lo que pasó en el balneario, en Maldonado, el departamento de Maldonado, donde aparecieron sindicalistas argentinos a lavar dinero porque muchas veces se confundía la plata del sindicato con la plata de los sindicalistas, que la terminaban usando como propia. Y yo no digo que eso pase en el Uruguay. Lo que sí digo es que nosotros tenemos que tomar los recaudos para que esas cosas a nosotros no nos pasen. Y por supuesto que es importante que los sindicalistas tengan controles, porque nosotros los tenemos y está muy bien.
que la JUTEP y los controles que se le hacen a los parlamentarios que integramos esta Cámara y el cuerpo legislativo los tengamos. Pero también los tienen que tener los representantes sindicales. Porque no dejan de ser políticos. Más allá de que sea política sindical, política gremial, también es política. Y tan política es que muchas veces esos representantes se terminan sentando en estas bancas y en la del Senado, en la salita de al lado, inclusive terminan hasta presidiendo partidos políticos. Y de esa plata también muchas veces pueden terminar de una manera directa o indirecta financiando programas y campañas políticas. Entonces es importante la transparencia y es importante que este proyecto de ley establezca que los sindicatos tengan que tener personería jurídica. Si no la quiere tener, que no la tenga, pero no puede retener en cuentas de particulares dinero que son de los trabajadores. Porque en definitiva, nosotros acá tenemos que defender, como dice la Constitución en el artículo 56 de los sindicatos, y es muy importante. Pero el constituyente fue muy inteligente cuando en el artículo 7 de la Constitución primero consagró al trabajo. Porque en definitiva, nosotros acá y el derecho laboral como prioridad y como principio básico, tiene la defensa de los trabajadores. Para nosotros es muy importante defender al trabajador y no al sindicato. En definitiva, el derecho laboral como prioridad tiene al trabajador. Y nosotros acá estamos para defender trabajadores. A mí no me importa si el que explota al trabajador es el patrón o si es el sindicato. A mí me da lo mismo. La explotación del trabajador y el abuso de sus derechos y la restricción de sus derechos, no me importa quién la ejerce. Porque nosotros acá estamos para defender trabajadores, no sindicatos. Los sindicatos son una herramienta política muy importante, que la vamos a defender porque es una herramienta que le tenemos que dar a los trabajadores. Y que los trabajadores tienen que llevar adelante. Pero también es necesario que existan, a la hora de la representación, un conocimiento cabal de quiénes integran cada uno de los sindicatos. Porque aparte, la OIT también se lo pide al Uruguay. Le pide que sean los sindicatos más representativos los que lleven adelante los derechos de los trabajadores. Y hoy en Uruguay eso no se puede establecer, porque no sabemos, en los casos donde hay dos sindicatos, cuál de los dos tiene o cuál de los dos es más representativo, porque no hay un control estatal de los afiliados. Y eso es lo que le falta a este proyecto y lo que tenemos que tener. Es muy importante que se sepa de parte del Estado quiénes son esos sindicatos que realmente representan a los trabajadores. Es importante para la hora de la huelga, pero no solamente para eso, es importante para determinar la creación de nuevos sindicatos también, que los nuevos sindicatos puedan tener un día la oportunidad de representar a sus afiliados y representar al colectivo de los trabajadores. Porque la OIT establece que cuando no se llega a establecer o no se llega a delimitar quién es el sindicato con mayor cantidad de afiliados, se recurre a la antigüedad del sindicato. Entonces lo que sigue pasando con este tipo de normas que hasta ahora los sindicatos utilizan para mantener el status quo, es que no se generen nuevos sindicatos y que los sindicatos más viejos terminen siendo quienes llevan adelante las negociaciones colectivas y terminen siendo quienes en definitiva terminen negociando por el total de los trabajadores. Y eso no puede ser más, y eso no debería de ser más, porque en algunos casos, no digo que sean todos, pero en algunos, la injusticia más grande se da entre sindicatos. La injusticia más grande se da entre los sindicatos que tienen personería jurídica y los sindicatos que no tienen personería jurídica. Porque unos son los tontos que cumplen con normativas y que dicen quién son y que dicen dónde están y que dicen quiénes los representan, y hay otros que son los vivos de siempre que esconden, que no dicen quiénes son, quiénes los representan, ni siquiera a quiénes representan. Nadie en su sano juicio va a hacer un negocio con alguien que no sabe quién es ni a quién representa. Bueno, eso es lo que le pedimos al Estado, que salga de garante, que salga de juez, que salga de parte en casos donde no puede estar ningún funcionario público seguro de a qué se está enfrentando. Alcanza a tener una actividad en lo que es el derecho laboral y haber pasado por los tribunales para ver en muchos casos lo que pasa con aquellos sindicatos amarillistas, porque muchas veces se dice que, bueno, que esto daría lugar a sindicatos amarillistas, que las empresas sabrían cuántos afiliados tiene cada uno. No, no tienen por qué saberlo, porque el registro perfectamente se ampara en la ley de datos personales y los datos no tienen por qué estar divulgados.
Pero aparte, ¿qué seguridad tenemos hoy que estos sindicatos que están y que dicen que representan a los trabajadores no son amarillistas? Porque no solo son amarillistas los sindicatos que responden a una patronal, no solo son amarillistas los sindicatos que responden a una empresa, también lo son aquellos que representan intereses de partidos políticos. Porque en definitiva, cualquier sindicato que no represente y no defienda a los trabajadores es un sindicato amarillista que busca intereses particulares. Y muchas veces lo que vemos en el derecho laboral, y hay que hablar con los laboralistas y hay que ir al Palacio de los Tribunales y ver muchas veces lo que pasa en los pasillos cuando se arreglan huelgas y cuando sindicatos de pocos integrantes, en comparado a la masa del total de los trabajadores, terminan definiendo huelgas y terminan acordando para enriquecer a unos pocos en detrimento del derecho de todos los trabajadores, de los afiliados, de la empresa y del país todo. Porque en definitiva hay gastos judiciales, hay gastos del Estado, hay gastos del Ministerio en intervenir en esas huelgas, hay gastos de los trabajadores con sus salarios caídos. Y muchas veces vemos que los que terminan sacando provecho son unos poquitos. Y para que eso no exista, la mejor manera de regularizar y de regular esto es permitir que existan otros sindicatos y que el Estado sepa cuáles son los sindicatos y a quiénes representan. Por eso creo que este es el puntapié inicial de algo muy importante. Por eso adelanto que lo voy a votar. ¿Le faltan cosas? Sí, le faltan. Pero es algo muy importante que antes no teníamos y es un arranque para darle transparencia a la situación. Para darle transparencia a una situación que viene de hace mucho tiempo. Porque en definitiva, si bien también el artículo 57 dice que los sindicatos son importantes, en el inciso segundo, el artículo 57, dice que la huelga es un derecho gremial o sindical gremial. Y el constituyente muy inteligentemente hace la diferencia en el inciso 1 y el inciso 2 de lo que son los sindicatos como partidos políticos dentro de organizaciones de trabajadores y hace la diferencia en el inciso segundo del derecho a huelga que se lo da a todo el cuerpo electoral, que se lo da al gremio y no al sindicato. Nosotros acá defendemos gremios, agremiaciones de trabajadores y trabajadores, no sindicatos, no políticos sindicalistas y tampoco defendemos a aquellos que utilizan el sindicato para esconderse y obtener beneficios personales propios e indebidos. Gracias, señora presidenta.